vamos a la parte de pediatría, hemos dividido este segmento, esta especialidad, en varios otros casilleros, los cuales vamos a ir resolviendo, ya para los cuales hemos agrupado los temas. En la primera parte tenemos lo que es la sección de puericultura, que vendría a ser todo lo que tiene que ver con el niño sano, con el crecimiento del niño sano, ¿no? Entonces acá vamos a ver el CRET, el control del niño sano, la desnutrición y la obesidad como parte de lo que es nutrición. Vamos a ver las vacunas, la inmunización y un poco de también la parte de la adolescencia y la pubertad. Entonces vamos a la primera parte, que es control del niño sano. El control del niño sano es una intervención de salud bien extendida en nuestro país, cuyo objetivo es vigilar el adecuado crecimiento y el adecuado desarrollo de nuestros niños para poder intervenir oportunamente, intervenir precozmente si se encuentra algo que no está yendo bien, ¿no? Entonces, lo básico o lo característico del niño es que crezca de esta manera, ¿no? Como vamos a ver más adelante de sus curvitas, que tenga un crecimiento que sea hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Para que sea un crecimiento correcto. Entonces, cada cuánto nosotros veremos a nuestro niño para poder hacerle el control de crecimiento y desarrollo. Tenemos que en el paciente que está recién nacido, en el neonato, hasta los 28 días, nosotros haremos 4 controles. 4 controles en el recién nacido, los cuales, según la norma, se deberían hacer a los 7 días, a los 14 días, a los 21 días y a los 28 días, ¿no? Esto sería lo ideal. Sin embargo, hay algunos pacientes que tienen algunos días de hospitalización de más, por ejemplo, los pacientes que han nacido por cesárea, ¿no? Y se quedan en alojamiento conjunto con la mami, que puede ser 2 a 3 días. Algunas veces se les hace su primer control estando todavía hospitalizados, con los cuales el primero sería las 48 horas. Lo importante finalmente es que ellos puedan cumplir sus 4 controles al nacimiento, ya en la etapa de neonato. Luego, cuando ya ha pasado esos 4 controles, lo volveremos a citar hasta el año, una vez por mes. Lo vamos a ver entre el primer mes y los 11 mesecitos. Cuando pasan el año de edad, los controles se espacian un poco y aquí ya lo veremos cada 2 meses, ¿no? Para hacer un total de 6 controles al año. Y luego, a partir de los 2 añitos, hasta los 59 meses, el control también se va a hacer un poco más espaciado y en este caso va a ser uno cada 3 meses. Y cuando nosotros citamos a nuestro paciente, no solamente le vamos a pesar y tallar, que vendría a ser la parte de la antropometría, sino que también se le va a hacer otro tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, los componentes que tiene el control del niño sano es que además de la antropometría, donde vemos el peso, la talla, el perímetro cefálico, le vamos a hacer un examen físico completo y además todo esto que nosotros encontremos lo vamos a graficar en lo que serían las curvas de crecimiento, que ya vamos a ver en un momento más. Para ver el desarrollo, además, vamos a usar diferentes test, diferentes escalas, para ver si nuestro niño, según la edad que tenga, está cumpliendo con ciertas habilidades que para cierta edad ya debería tener, ¿no? Vamos a ver también que en la sesión del crecimiento y desarrollo se aprovecha para hacer la parte de la vacunación, según la edad que tenga el paciente cuando lo veamos. Además de eso, se hace lo que sería el tema de la alimentación y la suplementación, como por ejemplo, cuando un paciente tiene anemia, ¿no? Se le va a indicar sus suplementos, ya sea sulfato porroso o micronutrientes, según la edad en que se encuentre, y también se le van a hacer diversos tamizajes a los niños, como por ejemplo el tamizaje ocular, ¿no? Ese es uno de ellos. Y finalmente, según lo que se encuentre, algunos pacientes requerirán estimulación, unos más que otros, y se hará la consejería final a los padres, tanto por el tema de estimularlo neurológicamente, como en el tema de la alimentación, y para que sigan acudiendo a sus controles. Entonces, definamos crecimiento. Entonces, crecimiento es solamente el aumento de la masa corporal, que puede ser por hipertrofia o puede ser por hiperplasia, ¿no? Que puede ser porque las células se hinchen o que porque aparezcan muchas más células, ¿verdad? Es centrípeto y está modificado en el caso de los niños por temas genéticos. Hay niños que por sí no van a crecer mucho o van a crecer poco, dependiendo, por ejemplo, de la talla de los padres, ¿no? O la contextura de los padres. También por temas nutricionales, ya que si son niños desnutridos, pues tampoco van a llegar a la talla esperada o la talla deseada, ¿no? Igualmente en el peso se van a ir quedando. Y también tiene que ver mucho el factor social y la estimulación. Luego tenemos el desarrollo,
para definir desarrollo hablamos que es la maduración que hace que los niños adquieran diversas funciones, diversas nuevas habilidades, ¿no? Finalmente, para que tengan una capacidad funcional total. Es decir, que yo pueda ir agarrando nuevas habilidades, ¿no? Crecer es solamente aumentar mi masa, aumentar mi peso. Desarrollo ya es un tema más complejo. Es centrífugo, se refiere a esto de que las habilidades van a empezar desde lo que sería la parte de la cabecita hacia abajo, ¿no? Como por ejemplo el control cefálico, que es lo primero que hacen los niños. Y cuando hablamos en el crecimiento de que es centrípeto, es porque inicia por los miembros. Por ejemplo, lo primero que crecen son los miembros superiores y los miembros inferiores, y lo último que suele crecer es el tronco, ¿no? Y en el tema del desarrollo también está muy modificado por factores genéticos y ambientales. Como la adquisición de habilidades tiene que ver mucho con la estimulación que se le hace a los niños, si esta no está correctamente o bien un ambiente cruento o un ambiente no adecuado, o en los cuales no se les estimula bien, no se les presta atención, ¿no? También eso se va a ir viendo retardado, ¿no? Entonces, en crecimiento, por temas de exámenes y también por cada vez que recibimos un paciente, eh, sin necesidad a veces de pesarlo, de tallarlo, podemos tener una idea de más o menos según su edad, cuánto debería estar pesando, cuánto debería estar tallando, ¿no? Que es lo que usualmente hacen los médicos que tratan niños, o sea, los pediatras, ¿no? Que hacemos cuando vemos un niño y tiene, por ejemplo, un añito y nos dicen que pesa 8 kilos, ya nosotros más o menos por estas estimaciones ya sabemos que algo debe estar ahí incorrecto, ¿no? O por el contrario, si nos dicen que pesa mucho, tipo pesa, no sé, 15 kilos, también nos damos cuenta de que debe haber algo que está fallando ahí, que en este caso, ay, más pausadito, en este caso de que el paciente está con un peso muy aumentado, ¿no? Entonces, para esto tenemos que conocer cuál es la velocidad de crecimiento de nuestros niños. Entonces, tenemos aquí primero algunos datos, ¿ya? En su primer trimestre, los niños chiquitos, entre los 0 y los 3 mesecitos, ¿no? Entre que son neos y pasan los 3 meses, van a crecer más o menos de 1 kilo a 1,2 kilos por mes, ¿no? Es aquí donde crecen un poco más mientras son bebés, ¿no? Luego tenemos que entre los 4 meses y los 6 mesecitos van a crecer entre 800, van a aumentar de peso, perdón, entre 800 a, eso aquí es importante, entre 800 a 900 gramos por mes, ¿ya? Y luego cuando ya hasta que lleguen al año, va a bajar un poquito ese aumento de peso en gramos, va a ser entre 700 y 800 gramitos por mes, ¿ya? Luego esto más o menos va a bajar a la mitad cuando llegan al añito. Entre el año y los 2 años será de 400 a 450 gramos al mes, para que hasta los 5 añitos sí puedan aumentar un poco más, que sería de 2 a 3,5 kilos por mes, ¿no? Que es un poco más rápido la velocidad de crecimiento. Entonces, estos son datos puntuales que habría que no calcular para poder sacar la edad de los pacientes, el peso de los pacientes, sobre todo en los que son los más chiquitos, sí es importante recordarlos. Y en los que son más grandecitos, que están entre 1 y 6 añitos, podemos usar la siguiente fórmula de acá, que nos habla de que teniendo la edad de mi paciente en años, la multiplicamos por 2 y le sumamos 8 kilitos, y con eso más o menos tendríamos lo que sería el peso en kilos para esa edad. Ahora también hay que tener en cuenta que el peso, tomando el base el peso del nacimiento, va a ir sufriendo algunas modificaciones que son más fáciles de recordar. Por ejemplo, cuando un niño llega al 5.º mes, va a duplicar el peso con el que nació, ¿no? Entonces esto es importante también para poder hacerlo más rápido, ¿no? Entonces al quinto mes será por 2. Al año, más o menos lo triplica, ¿no? Al año sería por 3, y cuando llega a los 2 años lo cuadruplica, ¿no? Por 4, ¿no? Entonces eso sería el peso de nacimiento por 2 a los 5 mesecitos, el peso de nacimiento por 3 al año y el peso del nacimiento por 4 a los 2 añitos. En el tema de la talla es muy similar. Tenemos que entre los 0 y los 3 mesecitos van a crecer 4 centímetros por mes. Una vez más, cuanto más chiquito es un poco más importante recordarlo, porque es aquí donde podemos ver algunas alteraciones precozmente, ¿no? Tenemos que entre los 4 y los 6 meses va a crecer 2 centímetros por mes. Luego entre los 7 mesecitos y los 12 meses, 1 centímetro por mes nada más. Y luego ya entre el año y los 2 añitos va a crecer de 10 a 12 centímetros por año. ¿Ya? Aquí cambia, acá es por año.
Luego tenemos que entre los 2 y los 5 años, de 5 a 7 centímetros por año también, ¿ya? Por año. Y para llegarnos aquí tenemos que nuestro pacientito cuando tenga un año más o menos va a tener 50% más de la talla con la que nació. Es decir, más o menos un 150% de la talla con la que nació. Es así, si los niños nacen más o menos con 50 centímetros, al año tendrían 75 centímetros. ¿Ya? Y a los 4 años, igual que en el peso, a los 4 años va a duplicar lo que sería la talla del nacimiento. ¿Ok? Acá tenemos lo que sería otra cosa importante que ver, es el perímetro cefálico. Los niños suelen nacer con un perímetro del nacimiento de 35 centímetros más o menos un centímetro, ¿no? Entonces estaría en un rango de 34 a 36 centímetros mínimo. Y conforme yo lo vaya citando en mis controles de CRET, yo voy a ir viendo cómo esto va a ir variando. Y es muy importante porque muchas patologías se pueden detectar aquí. Por ejemplo, cuando aumenta demasiado, ¿no? Cuando aumenta pasando la velocidad que debería, y teniendo en cuenta que los niños tienen todavía las suturas sin funcionar, fácilmente se eleva el perímetro cefálico, lo cual nos indica que hay algo que está ocupando ahí espacio, ¿no? Que está haciendo que eso se extienda, que puede ser líquido, puede ser un producto de una hidrocefalia, por ejemplo, o puede ser algo sólido, producto de algún quiste, producto de algún tumor, ¿no? Que es importante referir a tiempo, porque el control de crecimiento y desarrollo por lo general se hace en centros de primer y segundo nivel, ¿no? Hospitales más grandes muchas veces no cuentan con este tipo de servicios y para hacerle referencia oportuna para que lo vea un neurocirujano, un neurólogo según corresponda, ¿no? Entonces, ¿cómo sabré yo si está creciendo o no adecuadamente el perímetro cefálico a mi pequeño? Entre los 0 y los 3 mesecitos va a crecer 2 centímetros por mes, ¿ya? Y estos datos sí son un poco más, este sí es muy, muy importante recordarlo, ¿ya? Entonces, vamos a poner así. Entre los 0 y 3 meses, 2 centímetros por mes. Entre los 4 y los 6 mesecitos, 1 centímetro por mes. Y entre los 6 a los 12 mesecitos, 0,5 centímetros al mes, nada más, ¿no? De esta manera, tenemos que un niño a los 6 mesecitos tendrá más o menos 44 centímetros de perímetro cefálico y al año más o menos 47, ¿no? Y con eso tú te puedes guiar, ¿no? Si tienes un niño que tiene, no sé, 3 meses y ya está más o menos por los 43, 44 centímetros, ya tú sabrás que eso está demasiado elevado para eso, ¿no? Entonces aquí te dejo lo que sería más o menos un niño al año, para que tú puedas recordar y con eso más o menos inferir, si es que no recuerdas muy bien los que serían estos rangos, que al año más o menos tu niño debe estar pesando entre 10 a 12 kilos, debe estar con una talla de 75 centímetros y su perímetro cefálico debe estar en 47 centímetros, ¿ya? Entonces, eso es lo normal, que crezcan así, que cuando uno grafique en las tablas, cuando uno grafique en las tablas lo que sería el peso, lo que sería la talla, que esto vaya subiendo, ¿no? Vaya una progresión hacia la derecha y hacia arriba. Esto indica que tu niño está creciendo bien. Y las curvas de crecimiento son el mejor parámetro con el cual uno puede evaluar crecimiento, porque muchas veces estamos evaluando pacientes que no son del todo tróficos, que no son del todo normal, son niños que están partiendo de una desnutrición o que están partiendo de una talla baja. Entonces, evaluarlos como un parámetro único, con un parámetro estático, como que el que sería su peso en el momento, su talla en el momento, comparado también con el peso de la talla que debería tener, no nos indica mucho en realidad, ¿no? Solo nos está dando una foto, por decirlo así. Y nosotros queremos saber si está creciendo bien. Entonces, cuando nosotros lo graficamos, tenemos un panorama más completo, tenemos una secuencia, ¿no? Tenemos como un video. Entonces, yo sé que quizás lo que yo grafique acá todavía no está en la normalidad de mi paciente, todavía es un paciente que está desnutrido, por ejemplo. Sin embargo, comparado con los meses anteriores, es un paciente que está subiendo de peso, que está ganando de talla, ¿no? Y aunque todavía no llega a la normalidad, está teniendo una buena velocidad o un buen avance, ¿no? Es por eso que el mejor parámetro son las curvas de crecimiento. Y si que mi paciente vaya hacia la derecha y hacia arriba sería un crecimiento adecuado, tenemos también lo contrario, ¿no? Que sería el paciente que se está quedando, el paciente que tiene un crecimiento inadecuado. Y eso está graficado por las siguientes flechitas de acá, ¿no? Por ejemplo, que tenga un
un valor estático, que tenga una curva que se ha paralizado, que está recta, sería que el paciente no está yendo correctamente, ¿verdad? Porque quiere decir que no está subiendo de peso ni está ganando de talla, ¿no? Por más que se encuentre en un peso o una talla que sea normal para su edad, porque se supone que a esta edad, sobre todo los más pequeños, por debajo de 2 años, tienen una velocidad de crecimiento acelerada, ¿no? Entonces eso también me llamará la atención. Y lo más patológico sería pues de que la curva se encontrara hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, lo cual me está indicando de que el paciente en vez de ganar está perdiendo, ¿no? Está perdiendo peso o está perdiendo talla, con lo cual me debe preocupar para poder buscar cuál es el factor, ¿no? Puede ser un factor nutricional, en el cual no se le está aportando correctamente los nutrientes, la madre si es un lactante quizás no hay buena técnica de lactancia, ¿no? La madre no se está alimentando adecuadamente, si es alguien un poco mayor, un lactante mayor, quizás está tomando leche, está tomando su, su lactancia, pero sin embargo hay algo que le está haciendo tener pérdidas aumentadas, ¿no? Puede ser un paciente que tenga algún tipo de alergia alimentaria, que pierde mucho, que hace diarrea constantemente y por más que se le alimenta correctamente, no llega a absorber los nutrientes adecuados para poder hacer de que su cuerpo metabolice y desarrolle lo que serían las proteínas y los ladrillos para poder crecer, ¿no? Entonces esa es otra opción, que sea por enfermedad, ¿no? Puede ser por déficit o puede ser por enfermedad o puede ser un tema genético también, ¿no? Y entonces habrá que buscar la causa exhaustivamente para que el paciente pueda volver a su curva normal y pueda crecer, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que son todas las tablas que usamos cuando vemos a nuestros pacientes en crecimiento y desarrollo. No solamente en primer nivel, son tablas que usamos también para la evaluación de los niños día a día, tanto en consulta externa, tanto en pacientes hospitalizados. Y es importante tenerlas a la mano porque, una vez más, los pacientes a veces llegan a hospitalización o consultorio y a pesar de que parece que están eutróficos, en realidad no lo son y ya están partiendo un fenómeno, un evento de enfermedad desde una desnutrición, ¿no? De por sí la enfermedad hace que estemos en un proceso hipercatabólico, con lo cual se gasta más energía, se gastan más calorías, se gasta todo demás. Así que el paciente durante ese proceso necesitará que se le aumenten más los aportes, ¿no? Los aportes en calorías, los aportes en proteínas, carbohidratos, en lípidos, etcétera. Por lo cual es importante conocer de dónde estamos partiendo. Tenemos lo que sería la tabla de peso para la edad, que es la que está aquí. Es peso para la edad. Entonces, en abajo tenemos lo que son las partes de los años aquí, ¿no? Años, y acá tenemos el peso y lo vamos a graficar. Como te das cuenta, aquí nosotros ya tenemos diversas medidas en las cuales nos dicen si nuestro paciente está mal o no está yendo correctamente, ¿no? Entonces acá está graficado en lo que serían dimensiones estándar, por eso me tiene acá -2 y 2, ¿no? Por encima de 2 sobrepeso, por debajo de -2 desnutrición y todo lo que se encuentra en medio sería la normalidad. Ahora, esta tabla de peso para la edad es una medida o es un parámetro que cuando nosotros hacemos la evaluación nutricional nos va a hablar de una desnutrición global de nuestro paciente, ¿ya? Es un parámetro muy usado en lo que sería la parte estadística y que también nos puede hablar, como veremos más adelante, de lo que sería la parte de si una desnutrición es compensada o no compensada, ¿no? Entonces es importante graficarlo y hablaremos de que estamos en la nutrición, por si cuando está por debajo de 90, ¿no? Entonces, por debajo de 90 este parámetro ya me indica que algo está mal, ¿ya? Por encima de 90. Y luego tenemos lo que sería peso para la talla o peso para la longitud, que es el que está aquí al costadito, en lo cual vamos a graficarlo de la misma manera. Vamos a graficarlo en la parte de abajo, sería lo que sería la talla en centímetros, y en la parte de aquí arriba sería lo que sería el peso. Y una vez que hemos hallado esto, si nosotros encontramos alguna alteración, y aquí hablamos de alteraciones también cuando estamos por debajo de 90, por debajo del 90%, hablaremos de que el paciente está desnutrido. Pero debido a que esto es un parámetro que nos habla del primer parámetro que se va a alterar cuando uno tiene un déficit calórico, que vendría a ser el peso, ¿no? El peso para la talla del paciente en ese momento, estamos hablando de una desnutrición aguda, ¿ya? Lo primero que nosotros vemos afectado siempre será el peso. Luego tenemos lo que sería talla para la edad, que es la tabla de aquí, o estatura para la edad. Y en el caso de talla para la edad, también tenemos que la normalidad está por debajo de 95, ¿no? O sea, en general te puedes acordar que cuando cualquiera de estas está
está fallando, está por debajo de, por encima de 90, ya sabemos que está alterado, ¿no? Pero este es por encima de 95. Y en este caso, en talla para la edad, como primero se ve afectado el peso, ¿no? Igual que si tú hicieras una dieta cualquiera, lo primero que haces es perder peso, ¿no? Pero si un niño que está en crecimiento tiene un déficit calórico por mucho tiempo, ya no solamente se va a ver afectado el peso, sino que también se va a afectar la talla, ¿no? No va a crecer. Entonces es por eso que cuando este parámetro aquí es alterado, estamos hablando de una desnutrición crónica. ¿Okay? Y por último tenemos lo que sería perímetro cefálico. En el caso del perímetro cefálico lo vamos a expresar en percentiles y la normalidad está entre el percentil 93 y el percentil 97. ¿Ya? Esta tablita tiene aquí parte de abajo la edad, en la parte de aquí arriba tiene lo que sería el perímetro. Y como te digo, cuando estás por encima de 97 vas a hablar de una macrocefalia y cuando estás por debajo de 93, del percentil 93 para la edad, ¿no? Debajo de lo que tú grafiques aquí, vas a estar ante un paciente con microcefalia, ¿ya? Entonces, eso es en lo que sería la parte de la antropometría. Y ahora vamos a ver la parte del desarrollo, ¿no? Como decíamos, el desarrollo era adquirir nuevas habilidades y el objetivo es que finalmente seamos una persona o un ser humano con una capacidad funcional total, ¿no? Que podamos hacer todo, que podamos entender todo. Y en lo que entra en desarrollo entran varias cosas. Primero entran los hitos del desarrollo muy conocidos que se ven con el carnet del CRET. Tienen la parte de atrás su test y la enfermera o tú si lo estás realizando va chequeando lo que se va haciendo por cada edad, ¿no? Luego tenemos lo que sería otros tipos de desarrollos, como por ejemplo que empecemos a controlar esfínteres, que nos salen los dientes, cómo estamos viendo, entre otros, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hablar también de los hitos y en algunas preguntas en este tema viene mucho lo que sería el tema de los cubos, ¿no? Que es cómo se van apilando los cubos y cómo los niños qué edad tienen para, según según el número de cubos que van apilando, ¿no? Entonces ahí les he colocado un modelo que es más o menos qué debería tener el paciente. Esto no lo usamos tanto en la práctica, en realidad, pero sí suele venir en los exámenes, ¿no? Entonces, en la parte de lo que sería el control de esfínteres, el control de esfínteres tiene una secuencia, ¿no? Lo primero que nosotros aprendemos a controlar es el esfínter anal, y primero en el día y luego en la noche, ¿verdad? En el día más o menos se da a los 2 años, y el nocturno entre los 2 y los 3 añitos. Luego, lo que es más difícil es que los niños puedan controlar lo que sería la orina, no la diuresis. Entonces, lo primero que hacen es controlarlo durante el día también. Y esto se suele dar más o menos a los 4 añitos. Y siempre el más difícil es el nocturno, ¿no? El que el niño todavía, ya en el día no necesita usar pañal, ya puede, va al baño solo, pero en la noche todavía se orina en la camita, ¿no? Y esto se da más o menos a los 5 años. Para tener un total que más o menos el control completo, deberíamos hacerlo entre los 4 y los 6 años, ya debe estar el control de manera total, ¿ya? Luego tenemos el tema de los dientecitos. Los primeros dientes que aparecen o que nos salen son los centrales incisivos inferiores, y esto es algo que ha sido bien preguntado. Y aparecen por lo general a los 6 meses, pero el rango va entre los 6 y los 10 mesecitos, ¿ya? Pero recuerda, esto a los 6 meses es la edad que casi siempre nos dan para el primer dientecito, para tener finalmente una dentición completa, una dentición definitiva entre los 10 y los 12 años, ¿ya? Entonces, más o menos a esa edad ya tenemos los dientes definitivos de manera completa. Y excepto lo que sería la muela del juicio, ¿no? Que sería el tercer molar, que eso sí se aparece más o menos hasta los 21 años, ¿no? Y luego tenemos lo que sería el tema de la visión. Ahora, acuérdate que en el tema de la visión, esta creo que sería la cartilla Genel, esta que es para adultos, ¿no? Que saben leer, y esta que es modificada para niños. En realidad no es el primer tamizaje que se hace, ¿no? El tamizaje en niños empieza, el tamizaje ocular en niños empieza desde el nacimiento, con lo que vendría a ser el uso del reflejo rojo, en el cual en un ambiente oscuro, con un oftalmoscopio, se le ven los ojitos, ambos ojitos a los recién nacidos, para ver que la luz esté pasando adecuadamente por todas las capas oculares, ¿no? Y esto para ver que no haya nada ocupando un espacio de ahí. Es importante porque a través de eso podemos encontrar patologías que son de esta manera fácilmente detectables y que pueden cambiar el curso de la vida de un paciente, como por ejemplo tumores. Y eso justamente es el tumor ocular más frecuente en niños, que sería el retinoblastoma, ¿no? Fácilmente
detectable con un reflejo rojo, fácilmente detectable con una visión directa ya conforme en los niños, ya que con esto se ve lo que sería una lesión blanquecina, ¿no? Se ve leucocoria. Entonces, estos pacientes quieren una intervención inmediata, ya que finalmente el tratamiento es una enucleación, lo que vendría a ser retirar el ojito, ¿no? Y hacerlo a tiempo, cuando todavía se detecta de esta manera, cuando todavía no es un ojo que está protruyendo, todavía no hay afectación de manera bilateral, ¿no? Y poder hacer finalmente la colocación de una prótesis, ¿no? En el hospital donde trabajo, que es el Regalete, llegan muy frecuentemente ese tipo de pacientes referidos de diversos lugares, referidos desde el primer nivel de atención, ¿no? Ante médicos o licenciadas que han hecho de manera muy capaz este tipo de tamizajes, ¿no? O también vienen pacientes del interior del país en los cuales no se hizo la detección a tiempo y ya vienen muy afectados, ¿no? Ya con edema, ya incluso con protrusión del globo ocular, ¿no? Y a veces infectados, ¿no? Y a veces también con metastasis, ¿no? Por eso es importante que nosotros conozcamos esto y podamos hacer los tamizajes adecuados. Otra parte importante de lo que sería el desarrollo es la visión normal. Los niños, los recién nacidos, son hipermétropes al nacimiento, ¿no? Más o menos entre 200 de 20 a 200, 20 a 200 al nacimiento, para ir bajando, ¿no? Va bajando conforme pasando los años, al año más o menos 20 sobre 140, para que entre los 4 y los 6 añitos se alcancen lo que sería una visión de un adulto, que sería 20-20. El rango más o menos es entre los 5 y los 8 añitos, ya que no son acá está entre 7 y 8 añitos, lo que sería la visión de un adulto, ¿no? Y luego acá, como te comentaba, tenía los problemas de los cubos, que suele venir mucho en las preguntitas. Tenemos el primero acá, que es la verdad ya muy fino. Hablar de que apilen 2 cubitos es un dato muy fino y muy de especialidad, pero más o menos lo hacen los niños a los 14 meses, que lleguen a los 3 cubitos 18 meses, que estos son 2 cubos, 3 cubos, que lleguen a 5 cubitos, más o menos lo hacen a los 21 meses, y que apilen 7 cubos a los 24. El otro dato que a mí me parece importante es este de aquí, que es cuando pueden hacer un puente, cuando pueden hacer un puente con los cubos, y es a los 30 mesecitos. Y esto, fusionado con otros hitos del desarrollo, nos va a poder dar una orientación de cuál es la edad del paciente para poder trasladarlo a lo que serían las preguntas, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a hablar de hitos del desarrollo. Recuerda que cuando hablamos de estos hitos y hablamos de la parte de desarrollo, vamos a evaluar diversos componentes, y acá los componentes son motor grueso, motor fino, también conocido como coordinación. Tenemos el social, muchas veces aunado, muchas veces juntado con lo que sería el cognitivo, ¿no? Social cognitivo, y luego tenemos la parte del lenguaje o del habla, ¿no? Entonces, con estos 4 o 5 componentes, nosotros podemos fusionar para poder, por motivos de examen, sacarle al paciente, ¿no? Porque solamente en los exámenes hacemos esto de que según esto de acá que ya tienen, ¿no? En la práctica, nosotros lo que hacemos es según la edad, qué es lo que debería ser, ¿no? Entonces tenemos primero el recién nacido. Entonces el recién nacido, en lo que vendría a ser el motor grueso, ¿qué hace? Pues adopta una postura fetal, ¿no? Con todo flexionado, ¿no? Tanto los brazos como las piernitas. En la parte de coordinación, en realidad todavía no tienen mucha coordinación, y lo que hacen es que siempre están con las manitos en puño, ¿no? En la parte social es un paciente que mira, nada más, mira, puede seguir con la mirada. En la parte cognitiva igual, mira, y en lo que sería el habla o el lenguaje, el recién nacido llora nada más, ¿verdad? Solamente llora. Luego, a los 2 mesecitos, tenemos que el paciente ya inicia lo que sería el control cefálico, ¿verdad? Ya empieza a levantar la cabecita. En lo que sería la coordinación, ya abre las manitas, ya las tiene abiertas, ya no están cerradas todo el tiempo. En lo que sería la parte social, es un paciente que sonríe, aquí sale la sonrisa social, es decir, no solamente sonríe con la madre, sino que también con cualquiera que se acerque, le estimula. En la parte cognitiva se interesa, ¿no? Es decir, uno le acerca algo y lo mira, ¿no? Eso es también parte de seguir con la mirada. Y en la parte del lenguaje, estos bebitos ya guturean, ¿no? O sea, dicen ah, wow. Eso es lo único que hacen a los 2 meses. Después tenemos a los 6 mesecitos, ¿no? Y esto es bien conocido, hacen control torácico,
pero en realidad como te das cuenta en esa imagen, ahí el paciente todavía no está en control torácico, está iniciando y en realidad lo que está haciendo es que está adoptando una posición de trípode. Y esto lo hacen entre los 2 y los 6 meses a los 5 meses, ¿ya? Entonces esto coloca acá. En esta imagen mi paciente está en trípode, ¿ya? Y sí, creo que te puedes dar cuenta que está con los bracitos hacia adelante, ¿no? Está haciendo como, está teniendo 3 puntos de apoyo, ¿no? Sus bracitos y su cuerpo. Entonces por eso le dicen posición de trípode. Y es parte de empezar lo que sería el control torácico, que ya finalmente lo tendrá a los 6 meses, que se puede sentar por momentos, ¿no? Puede erguirse. Luego en el motor fino, estos pacientes ya empiezan a transferir objetos, es decir, de una mano pueden pasarle a la otra, y estos son hitos importantes para que luego ellos puedan hacer lo que sería la lactancia, ¿no? Es justamente a partir de los 6 meses que nosotros iniciamos la lactancia, cuando los niños empiezan a tener empiezan a alcanzar estas habilidades, ¿no? Porque para poder comer yo me necesito sentar, ¿no? Para no caerme y no atorarme. Para poder comer necesito también tomar una cuchara, necesito también poder, si no es con cuchara, voy simplemente agarrar los alimentos y llevarlos a la boca, entonces necesito transferir alimentos. Entonces es por eso que necesitamos esperar que ellos lleguen a esta edad y que alcancen esto, para que puedan iniciar otro tipo de comida que no sea la lactancia, ¿no? En el factor social, a los 6 meses ya ellos abrazan, ¿no? En lo cognitivo examinan, ¿no? Uno les da un objeto y lo miran. Y en lo que sería el habla, ya son pacientes que inician un silabeo, ¿no? Y empiezan a decir ma. Y eso pues también por un tema social, ¿no? Lo que más escuchan es lo que nos van a decir y lo que más escuchan es mamá. Por eso es que suele ser la palabra que más, la primera palabra más frecuentemente en los dos, ¿no? Luego tenemos a los 9 mesecitos. Ya a los 9 mesecitos mi paciente definitivamente se debe sentar solo, pero aquí el dato también es que gatean. Ahora recuerda que no todos los niños gatean, solamente algunos, pero que el hecho que no lo haga no va a venir a intervenir o no va a afectar lo que sería su desarrollo adecuado, no va a decir que no va a caminar adecuadamente o que se va a demorar más, ¿ya? Pero si gatearan, lo hacen más o menos a los 9 meses. Luego tenemos acá en la parte de coordinación o de motor fino, inician lo que serían las pinzas. Y acá tenemos la pinza inmadura, con las cuales ellos pueden agarrar objetos que son grandes, ¿no? En los cuales no necesitan todavía cerrar la pinza, como por ejemplo ahí ves el biberón, ¿no? Entonces acá tenemos pinza inmadura. En la parte social ya es un niño que imita lo que hacen otros, imitan lo que hacen sus padres cuando se le acercan, ¿no? En lo cognitivo busca, ¿no? Si está tomando un objeto y eso se le cae o tú se lo quitas, ¿no? Él va a buscar hacia dónde ha sido esto. Y en la parte de habla, balbucea, ¿no? O sea, a los 6 meses silabea, dice una sílaba, y en los 9 meses balbucea, ¿no? Repite constantemente algo que ya ha aprendido, ¿no? Por ejemplo, acá te ponen mamá, 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 ¿no? Está balbuceando.